Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducidos y agradar a Dios, agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Todos leamos el 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Alabanza a su santo nombre. Pónganse cómodos, hermanos, tengan la bondad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La vida que agrada a Dios. Amén. La vida que le agrada a Dios, o la vida que nosotros vivimos que agrada a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice nuevamente el texto, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y aguardar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La vida que nosotros vivimos ahora ya no nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros hemos recibido la palabra de Dios y hemos decidido caminar con Dios, nuestra vida tiene que estar en Dios, porque es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice: por precio fuisteis ¿qué? Amén. Por precio fuisteis comprados. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Si hemos sido comprados por precio, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, tenemos un dueño. Amén. Si tenemos un dueño, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Nos rebelamos al que le pertenecemos, ¿verdad? Nos rebelamos al que nos compró. Pero Cristo nos compró con su sangre, ¿por qué?
no para que seamos esclavos, no para que seamos su propiedad. No es para que le glorifiquemos a las buenas o a las malas, porque ya le pertenecemos a Él. Cuando Él nos ha comprado con nuestro mismo y propio consentimiento. Amén. Esa es la compra más asombrosa que yo he visto, de que algo o alguien tenga un dueño por su misma y propia voluntad, pero por su misma y propia voluntad haber sido comprado. ¿Por qué? ¿A quién estábamos vendidos nosotros? ¿A quién estábamos vendidos? Dice la palabra de Dios. ¿A quién? Estábamos vendidos al pecado. Estábamos vendidos al pecado. El pecado que mora en nosotros fue la herencia que nosotros hemos heredado de generación en generación, de generación en generación desde Adán. El pecado entró en el hombre y por un hombre. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Por el pecado vino la muerte y la muerte me mató, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué ha hecho usted o qué hizo usted para que Dios perdonara sus pecados? No tuvieron que hablarle del Evangelio 50.000 millones de veces. No tuvieron que insistirle que leyera la Biblia, que escuchara a Dios, que Dios quería darle salvación. Sí, amén, así es. Le tuvieron que insistir muchas veces. Y esta palabra empezó a generar vida. Esta palabra empezó a generar una nueva vida dentro de nosotros. Y empezó a darnos conocimiento y empezó a hacernos entender que nosotros somos pecadores y que por causa del pecado el hombre está destinado a la condenación eterna. Amén, amén. Pero habiendo entendido que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que hizo todo para que nosotros ya no le pertenezcamos más al enemigo, sino al dueño de la vida, hemos decidido poner nuestra vida en sus manos para que Él sea el que nos dirija, para que Él sea el que nos ministre. Amén. Una persona que está condenada en la cárcel por un delito necesitará un abogado para permanecer en la prisión y para permanecer en la condena que tiene que cumplir. Necesita un abogado para permanecer en esa condena y para cumplir esa condena. ¿Para eso necesita un abogado? No, no lo necesita. Ya está condenado, ya está prisionero, ya está sentenciado a tantos años de prisión y quién sabe si salga de allí. Como le pasó a un muchacho en Bogotá, se fue y se reunió con unas amistades, se fueron a beber y resulta de que ellos estaban planeando lo que estaban haciendo, lo que querían hacer. Cuando ya
llegó el momento de hacer lo que querían, que era hacer un asalto en unas oficinas. Entonces el muchacho que iba con ellos, que era vecino mío, le dieron un arma, él ya estaba bebido, y le dijeron que tenía que ir con ellos y que si no lo mataban. Se llenó de miedo y no opuso resistencia, sino que fue con ellos. Hicieron el robo, mataron a 2 guardias que vigilaban en esa empresa y se llevaron todo, pero los cogieron a todos. Pero este muchacho, a pesar de que él ya no era inocente, porque un guardia le estaba disparando y él enseguida sacó y le disparó y lo mató, con todo, él allí estaba forzado. Él no tenía por qué estar en esa situación, pero ya estuvo allí, ya se untó, ya acabó de completar el paseo. Lo cierto es que el de la cárcel no salió. Allí estuvo como 7 meses y lo mataron en la cárcel. Los mismos de la cárcel lo mataron. No por lo que hubiera hecho, sino porque es que allá es así. Entonces, la persona necesita un abogado, es para salir de allí. Y nosotros tenemos un abogado que se nos ofreció gratuitamente pagar nuestra deuda, se ofreció gratuitamente salvarnos de esa condena tan grande que pesaba sobre nosotros. Pero nosotros lo que sí hemos hecho voluntariamente es firmarle a él una autorización para que él tenga gobierno sobre nuestras vidas y pueda allí imponer su autoridad en nuestro nombre, ¿no? Gloria a Dios. Eso es lo que se hace en lo físico. Y en lo espiritual nosotros estábamos en la misma condición, con la diferencia de que era condenados a la muerte eterna, sin Dios, sin esperanza, sin salvación, sin esperanza de vida, en las manos del personaje más cruel y más despiadado que existe en toda la creación, que es Satanás. Toda la maldad que hay en el mundo, y hay maldad espantosa en el mundo, y a veces escuchamos cosas tan espantosas, tan horrendas, tan crueles, que toca callarse y toca no decirlo para no escandalizar la mente de los oyentes. Y todo esto, ¿quién lo hace? Satanás. Él es el único que hace todo esto. Él es capaz de coger a una persona y picarla viva por pedacitos. Satanás es capaz de coger a una persona y picarla viva a pedacitos, como las hienas, y mucho peor que eso. Pero una hiena come un animal y se lo come vivo, hasta que el animal poquito a poco la sangre va saliendo, el dolor todo lo invade y se acabó. Pero es un animal muy despiadado, y ese es Satanás. No le importamos nada. El hombre le sirve en el pecado. Él llama al hombre, lo llama no, pero sí lo llama, y si no quiere obedecer, lo va trayendo a las malas, lo va forzando hasta que lo mete en el pecado, hasta que lo induce de tal manera que el hombre está perdido. Y allí le sirve a Satanás, porque Satanás, ¿a quién utiliza para destruir a otra persona? A personas que se han dejado contaminar por él. En la iglesia nomás hay personas que están en las manos de Satanás y están buscando
cómo hacer caer en adulterio, en fornicación a un hermano. Hombres bregando a ver cómo hacen caer en adulterio, en fornicación a una hermana. Y ese hermano, él está haciendo las cosas porque sí, porque él de su misma decisión tomó esa decisión. Es una persona inducida por Satanás para que haga eso. En la iglesia hay personas que están mirando a ver cómo le hacen la vida imposible a un hermano. Y le levantan líos, le levantan pleitos, le levantan falsos testimonios, dicen una cantidad de cosas para que la persona decida apartarse de la iglesia. Esa persona está siendo un instrumento de Satanás. Pero en el momento de que esa persona le sirve a Satanás, haciendo salir un hermano de la iglesia, haciendo que una persona que está viniendo a la iglesia decida no venir más, porque aquí alguien le hizo mal y decide no volver a la iglesia, ya esa persona ha cumplido un propósito con Satanás. O Satanás ha cumplido un propósito más bien a través de esa persona. Ahora sí, lo va a coger y le va a dar la recompensa. ¿Qué recompensa le da? La muerte física y espiritual. La muerte física y espiritual. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la paga del pecado. Pero Jesucristo, Él vino a pagar nuestra culpa. Él vino y se manifestó en carne para llevar los pecados tuyos y los míos, para llevar nuestra culpa, y de esa manera, esa autorización que nosotros le damos a ese abogado, Él ahora cogió toda nuestra culpa y la clavó en la cruz del pecado, cogió nuestros pecados, lo lanzó al fondo de la mar para nunca más volver a acordarse de ellos. Y nos vistió de vestiduras blancas, de ropas limpias y resplandecientes como el hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Ese muchacho menor que, teniendo todo en su casa, se cansó de vivir bien. Perdió el conocimiento de saber que él en casa estaba bien y que en casa tenía todo, que tenía paz, que tenía tranquilidad, pero su mente se encegueció. Y le dice a su padre: Padre, dame la herencia, dame la parte de mis bienes que me corresponden. A él no le correspondía nada porque su padre todavía vivía. Y si su padre todavía vivía, todo lo que había en esa casa era de su padre. Sin embargo, Dios, que es un Dios de bondad, de misericordia, Dios que es un Dios de amor, que no obliga a nadie a nada. Él no te obliga a nada. Él te está perdonando tus pecados. Él te está preparando una morada en el reino de los cielos para que mores allí con Él por una eternidad. Él está haciendo todo para que tú seas feliz, pero Él no te obliga a nada. Tú tienes que decidir tomar esa bendición contigo. Entonces, dice la palabra que el Padre cogió y reunió lo que le correspondía a su hijo, haciendo de cuenta de que yo ya morí. Voy a hacer de cuenta de que ya morí, de que ya tengo el testamento escrito, y ahora una persona autorizada voy a coger y voy a repartir la herencia. Y le entregó lo que le correspondía. Se fue, vivió perdidamente en el pecado, se hundió en la miseria del mundo y malgastó todos sus bienes perdidamente con mujeres, en licor y en todo, hasta que acabó con todo. Cuando ya se le acabó todo lo que tenía,
no tenía comida, no tenía dónde dormir, no tenía nada. Y para un judío era lo más triste, lo más miserable, lo más cruel tener que apacentar cerdos, porque eran animales inmundos, eran animales que no tenían que ver, ni siquiera tocarlos, ni siquiera tocar un cerdo. Pero este hombre, buscando trabajo, lo único que encontró fue cuidando cerdos. Y tanta era la miseria que él vivía, que anhelaba comer la comida de los cerdos, y ni siquiera eso le permitían. Afortunadamente, estando en esa situación, se acordó de la vida que había vivido antes. Gloria a Dios. Y se puso a recordar que en casa de su padre todos los jornaleros tenían comida en abundancia. Se puso a acordarse que allí en casa de su padre nadie carecía de ninguna necesidad, y él aquí estaba muriéndose de hambre, queriendo comer la comida de los cerdos, animales que estaban en condiciones de que solamente demonios era lo que se manifestaba en ellos, pero ni siquiera eso podía. Entonces tomó una decisión que no muchos pueden tomar habiendo salido de los caminos del Señor. Pero ese joven tomó una decisión muy valiente y dijo: iré a casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de que me llames tu hijo, pero hazme tan solo uno de tus jornaleros. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero permíteme siquiera ser un jornalero en tu casa. Y cogió su camino y se fue. Cuando su padre lo vio desde lejos, preocupado todos los días, mirando a ver cuándo regresaba su hijo, lo miró que venía, enseguida salió corriendo y fue y se abrazó a su cuello. Y enseguida su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y no le dejó decir nada más. Enseguida mandó que le quitaran esas ropas harapientas que traía, esas ropas sucias, ropas podridas, ropas rotas, y que le pusieran nuevas ropas, que le quitaran ese calzado que traía totalmente destruido, viejo, y le pusieran calzado nuevo, y que pusieran en su mano el anillo de príncipe, porque era hijo de un rey. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros de nuestro corazón decidimos caminar con Dios. Gloria a Dios, santo. Y Cristo es tu abogado. Él pagó la culpa que tú debías. Él pagó en la cruz del Calvario por todo lo que nosotros hemos hecho de pecado. Porque el pecado empezamos nosotros a crecer, y el pecado empezó a enseñorearse de nuestra vida y nos cogió y nos hundió y nos hundió. Pero Cristo sacó su mano bendita y desde allí nos sacó de medio del lodo para transformarnos, para hacer de nosotros una nueva criatura, para hacer de nosotros personas que puedan vivir conforme a su santa voluntad. Démosle una alabanza al Señor Jesucristo. Alabanzas a su nombre santo y glorioso. Ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros, ahora nos pertenecemos a nuestro Dios. Pero Él ahora nos llama para darnos vida. Él ahora nos llama para bendecirnos. Él ahora nos llama para que nosotros estemos protegidos por su bendita mano. Él ahora nos llama para librarnos del enemigo, para librarnos de los peligros, para bendecirnos en el momento en que nosotros necesitemos una bendición. Él nos llama ahora para que en el momento en que nosotros estemos angustiados, Él viene y nos da consuelo. Para que el momento en que nosotros estamos enfermos, clamamos a Él y Él viene y nos sana. Para que en el momento en que nosotros estemos acorralados, no
importa la situación que se presente, Él viene y abre una puerta y nos levanta con mano poderosa y gloriosa. Gloria a Dios. Ese es el Dios que nos ama. Amén. Ese es el Dios que nos rescató del mundo, para que hoy nosotros tengamos una vida que le pueda agradar a Él, una vida que Él pueda mirar agradable, en la cual Él pueda acercarse a nosotros y bendecirnos, guardarnos de los peligros. Amén. En el Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué más hicimos? Le conocimos, pero ¿por qué? Porque Él se manifestó a nosotros. Él se manifestó a nosotros. Nosotros no le buscamos a Él. Él vino y nos buscó. Él vino y nos llevó mensajes y mensajes y mensajes. Inquietó nuestra mente de una manera y de otra. Nos inquietó con pensamientos. Nos inquietó con su palabra de una y de otra manera, hasta que hemos podido abrir nuestros ojos y entender que con Cristo todo lo tenemos. Hasta que he podido entender y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que he podido entender que con Cristo tengo vida eterna, que con Él existe la verdadera vida y la verdadera felicidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Todo esto, ¿por qué? Por amor a ti, por amor a mí. No lo merecíamos, pero Él nos amó. Desde el principio de la creación, que Él hizo allí ese hombre de barro, lo amó con amor eterno. Y cuando el hombre pecó, Él no se quedó tranquilo. Él ya la lió, ahora que se busquen la vida. Empezó a tratar con el hombre de una y de otra manera. En un tiempo vino la promesa. Después vino la ley. Ahora tenemos la gracia con nosotros. Salvación regalada. Salvación gratuita. Misericordia gratuita para todos. El amor de Dios manifestado en nuestros corazones, aunque nosotros no le conocíamos. Aunque nosotros no somos merecedores de tanta misericordia. Pero Él vino y nos rescató. ¿Sabe por qué? Porque el que nos tenía en sus manos no nos tenía sino para destruirnos. Nos tenía para destruirnos por una eternidad. Pero es que Dios no hizo el infierno para ninguno de nosotros. Por eso vino y murió en la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es como de pronto dicen algunos, que Dios vino y pagó los pecados de toda la humanidad y ahora sí comamos y vivamos porque mañana moriremos. En el Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré, le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero eso es por cuanto en mí ha puesto su amor. Eso es por algo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es desde el 16 hasta el 21 del capítulo 3 de San Juan. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, el versículo 23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 8 días. Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gloria a Dios. Cada día. Esta comunión es con Dios cada día. Amén. Yo no vengo a la dominical y aquí me pongo a paz con Dios de lo que hice en la semana. Yo no vengo a la dominical y aquí le digo al Señor: aquí está mi vida, perdóname, ayúdame, porque y esta semana, bueno, el domingo vuelvo a ir a la iglesia. Estamos aquí para entregarle nuestra vida a Dios, para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude, para que Él nos libre del pecado y nunca más nosotros volvamos a tocar la inmundicia de lo que Satanás tiene y en lo que él vive. Ya no le pertenecemos a Satanás, ahora somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos de Dios, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que la aflicción del tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una bendición inmensa que Dios tiene para nosotros. Hay una bendición que Dios tiene preparada para todos los que amamos su venida. Y esa bendición la alcanzamos apartándonos del pecado cada día. Cada día que el pecado toque su puerta, dígale no. Cuando yo decidí empezar a caminar con Dios, yo no se lo dije a nadie se lo dije. Y empezó a aparecer el pecado a mi puerta. Lo que yo antes anhelaba que no había podido tener, ahora el diablo me lo trajo. Y lo que yo le dije, yo pensaba que era yo quien se lo decía, pero era un propósito que Dios estaba cumpliendo en mi vida, que ya estaba llegando a que esa semillita pudiera nacer. Y le decía yo al pecado a solas, le decía yo a Satanás: llegaste tarde, ya no te quiero, ya no te voy a obedecer. Y le voy a pedir a Dios que me dé fuerzas para nunca más volver a hacer lo que tú quieres. Se lo decía solito. Pero me acuerdo que estaba yo una vez en una vía, en una calle, y acababa de ponerme una cita con una rubia y con dinero, empleada del gobierno. Y nos pusimos la cita. No fui capaz de decirle que no. Nos pusimos la cita. Cuando ella se fue, le dije al diablo, le dije: llegaste tarde, Satanás, ya no te quiero, ya no quiero volver a vivir todo el mundo que tú me ofreces. Ahora le voy a pedir a Dios que me ayude para caminar con Él,
pero tú llegaste tarde con lo que una vez te pedí, ahora no quiero nada. De eso me acuerdo habérselo dicho al diablo, ahí en una calle, eran como las 2 de la tarde, un día que no tenía trabajo, era un día de semana. Hermanos, si hoy estamos aquí, es misericordia de nuestro Dios. Si hoy estamos aquí, es la mano de Dios que nos ha traído a este lugar. Pero no vayamos otra vez a acariciar el mundo. Como decíamos anoche, deja que vaya y despida a los míos y luego vengo otra vez y te sigo, Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo, ninguno que poniendo su pie en el arado da un paso atrás es digno de mí. Ninguno que poniendo su pie en el arado, que dando un paso adelante y vuelve y se regresa, es digno de Dios. Pero si hoy estamos aquí, la mano de Dios nos ha sostenido. Él nos ha llamado para que nos neguemos al pecado cada día, para que nos neguemos a muchas cosas que se presentan contra nuestra vida. El versículo 24 dice, a la continuación del texto que estábamos leyendo, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganará el hombre? Y en el Evangelio de San Mateo dice, ¿qué ganará el hombre con ganar todos los bienes del mundo y si se pierde su alma? Amén. Gloria a Dios. La única esperanza que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. La única manera que nosotros tenemos de vivir es vivir en Cristo. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar y pareciera mentira. Pero hay parte de trabajo que nosotros tenemos que dejar por continuar con Jesucristo. Porque mucho trabajo nos está invadiendo y no nos da permiso, no nos permite acercarnos a Dios. Amén. Estuvo el Señor en casa de Marta y de María. Y cuando Él llegó, alguien sabía que había llegado alguien muy grande, muy poderoso, alguien que tenía algo que estaba faltando dentro del corazón. Y fue y se sentó a los pies de Jesús. No se sentó en una silla, se sentó en el suelo a los pies de Jesús a escuchar lo que Él decía. Y de pronto Marta, desesperada, angustiada, el tiempo se le estaba acabando, no alcanzaba a hacer todas las tareas que tenía, pero tenía que sacar esas labores adelante que era lo más importante para ella. Tenía que sacar adelante todas esas labores y era lo importante que ella tenía por hacer. Y se va donde el maestro y dice, maestro, ¿no te da preocupación de ver que mi hermana está aquí sentada y yo estoy en la cocina sola haciendo allí todas las labores? Dile pues que me ayude. Y le dijo el Señor Jesucristo, Marta, Marta, despiértate. Se lo digo 2 veces. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y tu hermana ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas todas os serán añadidas. No nos afanemos por tener mucho dinero. No nos afanemos por mucho trabajo.
Los muchos afanes, las muchas fatigas nos quitan la paz. Amén, amén. Los muchos trabajos, los muchos empleos nos apartan de Dios. Y Satanás está con zapatitos de algodón andando a su lado. Satanás está con zapatitos de algodón andando a su lado para que usted no lo escuche. Y se le ha disfrazado de oveja. Se ha disfrazado de oveja, pero resulta que es un lobo rapaz. Él se ha disfrazado de oveja y anda alrededor de usted, poniéndole mucho trabajo, poniéndole mucho oficio, poniéndole mucho que hacer, y no queda tiempo para ir a la iglesia. Pero Señor, pero desde aquí, desde mi trabajo, yo te sirvo. Desde aquí, desde mi trabajo, Señor, yo estoy contigo. Ayúdame, Señor, en todo esto. Ayúdame en estos trabajos. Es que tengo que cumplir, Señor. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón, que baja desde su cabeza y cubre todas sus vestiduras hasta los pies, como el rocío de Hermón en los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? El que usted se reúna aquí, este lugar, estará santificado por el poder y la presencia de Dios. Pero no es que este lugar sea santo. Se santifica este lugar cuando la iglesia de Cristo está aquí reunida, alabándole y glorificándole. Se santifica este lugar cuando la gloria de Dios está aquí en cada uno de nuestros corazones, de los que le estamos alabando, de los que le estamos glorificando, de los que le estamos engrandeciendo. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y luego dice otro salmo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, esto de estar nosotros reunidos, nosotros no somos capaces de captar la bendición que hay. Pero si no es capaz de captar la bendición que hay en estar reunidos, simplemente obedezca la palabra de Dios. Él está diciendo que estemos reunidos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y por qué no donde está uno solo? Y entonces cuando yo me voy solo para mi casa, pues ya Dios no está conmigo. Y la hermana Patia le toca irse sola para su casa, entonces ya Dios no está con ella. Los demás de pronto algunos salimos acompañados. Entonces ya Dios no está con nosotros. No es eso, hermanos. Es que Dios ha escogido este lugar en donde nosotros nos reunimos para que su iglesia se una con un solo sentir, para que su iglesia se una en un mismo espíritu, y aquí todos en una sola voz alabemos y glorifiquemos a Dios. Aquí todos en una sola voz oremos los unos por los otros. Aquí todos unidos, mostrando de que somos el cuerpo de Jesucristo, del cual Él es la cabeza. Aquí reunidos es donde Él quiere enviar bendición, porque Él necesita ver su iglesia reunida. No uno por allá, por aparte, el otro por allá, por otra parte, y de pronto yo aquí en medio de esta montaña, o aquí en mi casa solo, aquí me hago una iglesia para mí. No es así como Dios lo ha dispuesto.
Él necesita que su iglesia esté reunida, que su iglesia comparta los unos con los otros, que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Y el último versículo que leímos del texto inicial dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermanos, el amor se manifiesta cuando nosotros estamos unidos. El amor se manifiesta cuando la iglesia de Cristo está unida en un solo lugarcito, toda alabándole y glorificándole. Si usted no es capaz de entender por qué en medio de la reunión Dios se manifiesta y por qué no en uno solo, no se preocupe por entenderlo, simplemente obedezca su palabra y reúnase, ámese con la iglesia, mézclese con todos, salude a todos en el nombre del Señor Jesús y demostremos que somos la iglesia de Dios. Poquito a poco Él le va a ir dando entendimiento, poquito a poco Él le va a ir dando conocimiento, poquito a poco usted va a ir entendiendo que usted pertenece a este lugar y que tiene que estar aquí reunido martes, jueves, sábado y domingo, aquí alabando el nombre del Señor Jesucristo. Poquito a poco usted va a ir entendiendo que en el momento que usted se pierde un culto, como si se le acabara un poquito de aire. Poquito a poco va a ir usted entendiendo que cuando usted se pierde un culto, como si se hubiera perdido la única y grande bendición que iba a recibir, y que le duele en el alma perderse el culto y está en él por una o por otra razón. Vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a vivir en santidad, que nos ayude a apartarnos del pecado, que nos ayude a vivir una vida que a Él le agrade, que nos ayude a vivir una vida santa que Él pueda aprobar.